Hablando de las continuidades, ¿sigue el genocidio? ¿Es un genocidio terminado que tiene otro tipo de consecuencias? ¿Cómo lo comprenden ustedes? En términos generales, cuando uno hace estudios históricos tiende a utilizar fechas de referencia. En términos jurídicos es un genocidio que continúa en el sentido estricto de la justicia. Es un crimen imprescriptible y que no ha tenido justicia, por lo tanto se continúa y habilita a nuevas matanzas, o habilita a poder expropiar tierras, o habilita a desalojos, o habilita un montón de otras variables de formas de marginalización y de también generar imaginarios de amenaza con respecto a distintas organizaciones originarias, etcétera, etcétera. Habilita eso. Por lo tanto, nosotros entendemos que el genocidio continúa, pero no en los términos, o sea, las cosas no en los términos de un avance militar, sino en términos, diríamos, más sutiles. Los procesos genocidas, esto ya es a nivel general, tienden a tener, una vez finalizadas las acciones militares de eliminación física o de acciones que lleven a que lleven a la extinción de ese grupo que está siendo eliminado, una vez que finalizan esos momentos, tienden a una eliminación de orden simbólico, ¿no? Que no figuren dentro de instancias educativas, estos procesos, que no figuren dentro de, que no haya lugares de memoria de estos procesos. Todavía ni siquiera estoy hablando de justicia en términos, en los términos tradicionales, es decir, en un juzgado como los que mencionaba Valeria. Bueno, que no figure en la agenda de organismos de derechos humanos. Entonces hay prácticas, y esto está en parte vinculado con que la población indígena en muchos sentidos ha sido vista como un otro, y un otro bastante más alejado que probablemente aquellos sectores militantes que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar. Pero ese ponerlos en otro plano no es exclusividad del momento en el que se lleva adelante el genocidio, es anterior y es posterior, o sea, es un continuo en el que los pueblos originarios han sido vistos como refractarios a la civilización, han sido vistos como salvajes. Luego, bueno, se va modificando y vamos siendo un poquito más sutiles, entonces hablamos de que son extranjeros, o que, bueno, tienen algún tipo de problema y no pueden comprender que está el tipo de propiedad privada, o tienen algún tipo de infiltrados o relaciones con otros con otros organismos, y tienen esto, ¿no? Bueno, no, si estos que se levantaron, ojo, que no son tan indígenas, estos que son nuestros paisanos, que son nuestros hermanos, sí, porque son tan tranquilos acá, pero estos, bueno. Entonces, el Estado y los medios de comunicación, muchas veces en la actualidad con mayor presencia y fuerza, tienden a reforzar el plano simbólico del genocidio, es decir, acá no... O la otra opción también es, acá ya no queda nadie. Que sería como fue un genocidio, pero ya no queda nadie. Que sería como una forma de lavarse las culpas y lavarse las manos, al punto de la última ola existió. Acá sí verdaderamente ocurrió un genocidio. El otro día recordábamos un programa que era Historia de la Argentina Secreta, en la década del 80, ya en democracia, que mencionaba, ¿no? Que para Tierra del Fuego ocurrió un verdadero genocidio, porque ya no existe la última ola. Entonces, si no existe la última ola, ha sido un genocidio exitoso. Pero la verdad que los genocidios siempre dejan rastros, y siempre dejan huellas, y siempre dejan gente que sigue con sus formas de resistencia, en muchos casos marginados o juzgados, pero sigue viviendo y sigue intentando reproducir sus formas culturales de existencia. Y eso ha pasado con todos los pueblos originarios en la Argentina, que durante la década del 90, ya del siglo XX estoy hablando, han reemergido en muchos casos, se han fortalecido en otros, y, no es menor, empiezan a tener presencia en la Constitución. O sea, empiezan a ser, por lo menos, yo creo que estos son como pasos que después hay que llevarlos adelante, ¿no? Hay que caminarlos. Pero bueno, están nombrados, aparecen legislación que hay que después hacerla valer, pues los derechos no son letra escrita, los derechos se tienen que ejercer, pero van apareciendo. Y eso es algo importante, porque que estemos discutiendo el concepto de genocidio hoy habla de que este proceso ha sido invisibilizado
durante mucho tiempo. Y ahora ya no está tan invisible y yo digo, se va a pasar tal vez a un plano de discusión y hasta de negación. Aparecerán los que niegan el genocidio, pero ya no lo invisibilizan. Ya no se puede invisibilizar. Una palabra tan fuerte como genocidio, una vez que uno comprende y entiende por qué estamos hablando de genocidio de forma sistemática, con la intención de destruir, y se observa en el norte y se observa en el sur, se observan modalidades distintas en algunos casos, pero se ven campos de concentración en las reducciones, y se ven campos de concentración en la isla Martín García, y se ven campos de concentración en Balchet, y se ven campos de concentración en Puan, y se ven... Si uno puede observar todo ese plano que habla de una sistematicidad y una centralidad, ya no hay manera de volver atrás. Yo no puedo decir, mira, tengo dudas de si es un genocidio, no es medio genocidio, no hay medio genocidio. Entonces, la discusión ahora será si eso no es. Nosotros claramente tenemos una postura académica y política con respecto al tema. Primero digo académico porque lo estudiamos, y luego político porque lo defendemos y lo hacemos valer. Y me parece que es parte de los objetivos centrales en inicio, por lo menos de lo que sabemos, que es de la red, y por suerte de un montón de organizaciones indígenas. Creo que es lo que querríamos, ¿no? Nuestro deseo es que también sea parte, y vuelvo a las palabras de Valeria, de la agenda de muchas organizaciones de derechos humanos que tienen mucho peso en la Argentina, por suerte.